Esta es la clase número 1 del módulo sobre análisis de regresión y econometría espacial. Este módulo tiene 4 clases. Los objetivos de aprendizaje del día de hoy para esta sesión son, primero, desarrollar la regresión multivariada a partir de la información que ya tenemos de la regresión bivariada. Y segundo, poder interpretar los resultados de una regresión multivariada para variables continuas. En sesiones siguientes vamos a poder interpretar los resultados para variables que no son continuas, variables por ejemplo que denotan el sexo de una persona, si el ingreso es alto o bajo, variables binarias o mostrando dicotomías. Es importante entender que lo que vamos a hacer a continuación es una extensión de la regresión bivariada, o, visto de otra manera, la regresión bivariada es un caso específico de la regresión multivariada, un caso en el que únicamente uno tiene una variable independiente, no múltiples. Luego este es un caso más general. La regresión multivariada se puede escribir de igual manera como la bivariada con una ecuación. La variable dependiente y es función de una constante, que en esta lámina la ven como a sub 0, y un número de variables independientes, en este caso hay n, que se denotan x1, x2, así sucesivamente hasta xn. Cada variable independiente tiene un coeficiente, y ese es el objetivo de la regresión, es determinar cuánto contribuye cada variable independiente a explicar la varianza en la variable dependiente, la variable y. El coeficiente de x1 se denota con beta 1 para la población, beta 2 para el x2 y así sucesivamente. El coeficiente de xn va a ser un número que vamos a estimar, que por ahora lo llamaremos beta sub n. Evidentemente también la ecuación de regresión multivariada va a tener un error, y eso se denota con el símbolo epsilon, que es el símbolo a la mano derecha de la ecuación que ustedes ven en la parte de arriba de esta lámina. Igual como lo hicimos para la regresión bivariada, cuando estamos hablando de una muestra, utilizamos la letra minúscula, y por ende la regresión multivariada para una muestra va a tener los coeficientes como b minúsculas. De igual manera un b1 para la variable x1, b2 para la variable x2 y así sucesivamente. La intuición es idéntica a lo que habíamos hecho anteriormente. La idea es minimizar el error cuadrado, y el error, como ya nos recordamos, es la diferencia entre lo que podemos observar y lo que predecimos con las variables independientes, es decir, la diferencia entre y para cierta observación y y sombrero, la predicción para esa misma observación. Si sumamos ese error para todas las observaciones, es posible que nos dé 0, porque los errores negativos pueden cancelar los errores positivos. De tal manera que en vez de hacer una suma de las diferencias crudas, hacemos una suma del cuadrado de las diferencias. De esa manera garantizamos que cada error va a ser un número positivo y nuestro objetivo es minimizar el error. Desafortunadamente, no podemos presentar una regresión multivariada fácilmente en una gráfica. La razón es que realmente lo que está pasando es, si hubiese dos variables independientes, estamos hablando ya de un plano en 3 dimensiones. En una dimensión está la variable dependiente y en las otras 2 dimensiones están las variables independientes. Cuando se tiene 3 o 4 o 5 variables independientes, pues estamos ya hablando de una situación teórica de 4 o 5 o 6 dimensiones, que es mucho más difícil, si no imposible, representar gráficamente. Pero es simplemente una extensión de la regresión bivariada para todos, digamos, los propósitos prácticos. Voy a empezar de una manera diferente a como se presentó con anterioridad la regresión bivariada. Y lo hago de esta manera es porque me parece importante primero entender qué está haciendo la regresión multivariada, cómo se interpretan los coeficientes, y después un poco construir la intuición de cómo se desarrolla la regresión multivariada. En últimas, esta regresión es mucho más importante porque cualquiera de ustedes que va a estar haciendo estudios cuantitativos, analíticos, de entornos urbanos o de mercados urbanos o de usos de suelo o desarrollo urbano, con mucha seguridad van a estar utilizando una regresión
de tipo multivariado. Es decir, no van a simplemente examinar la asociación entre dos variables, sino probablemente van a examinar la asociación entre ciertas variables, controlando por otras características que pueden estar afectando esa relación. Empezando con un ejemplo relativamente sencillo. Supongan que estamos estimando la siguiente ecuación multivariada. Gasolina es la variable dependiente, que es una variable que mide los galones de gasolina de combustible que cada unidad habitacional o cada residencia consume en términos anuales. Piensen ustedes que varía entre 0, si el individuo no tiene la unidad habitacional no posee un vehículo y utiliza únicamente, digamos, el transporte público, o camina a su sitio de trabajo, no utiliza transporte motorizado, a un número muy alto para las personas que dependen del transporte motorizado. Y esta regresión muestra la relación entre gasolina y ciertos atributos de los residentes de estas unidades habitacionales. La variable X1 es definida como el número de habitaciones que hay en la residencia. La variable número 2 nos muestra el ingreso anual para los habitantes, el ingreso promedio de cada residencia. Y la variable número 3 nos muestra la edad del jefe de hogar en años. La regresión que ven ustedes ahí entonces muestra que la gasolina es una función de estas tres variables. La constante que se estimó es 2575 y los coeficientes que acompañan cada una de las variables están mostrados en la lámina. Como en el caso de la regresión bivariada, los coeficientes se interpretan como la magnitud del cambio en la variable dependiente dado un cambio de una unidad en la variable independiente. Entonces, si ustedes vuelven a los resultados anteriores, los resultados nos muestran que por cada año adicional que tenga el jefe de hogar, es decir, la variable X3, se consume en promedio 1.13 galones de gasolina menos anualmente. El coeficiente de la variable X3 es menos 1.13, y quiere decir que a medida que X3 aumenta, el consumo de gasolina disminuye, controlando por las otras dos variables, ingreso y edad y número de habitantes en la casa, en la residencia. De igual manera, el coeficiente para el número de habitantes en la residencia sugiere que por cada habitante adicional que resida en el sitio, se van a consumir en promedio 147 galones adicionales de combustible al año. E igualmente el ingreso sugiere que por cada unidad de ingreso mayor, y dependería de cómo midamos el ingreso, puede ser en pesos, dólares, cientos de pesos, cientos de dólares, miles, dependiendo de cómo se haya hecho el estudio. Supongamos que son miles, que por cada miles de dólares, por cada $1000 adicionales, la casa o la residencia, sus habitantes consumen 310 galones de gasolina adicionales. El punto más importante que quiero hacer énfasis en este momento, y ya lo mencioné tangencialmente, es que contrario a la relación bivariada, en este caso estamos controlando por el efecto que otras variables tienen en la variable dependiente. En los casos anteriores simplemente hablábamos de, por ejemplo, la relación entre el número de habitantes en la casa, en la residencia, la variable X1, y la variable dependiente, gasolina. Pero no estábamos controlando por cuestiones como ingreso o como la edad del jefe de hogar. Realmente lo que estamos haciendo aquí es posibilitando la minimización de la violación de uno de los supuestos claves, y es que no haya otras variables que estemos omitiendo que estén relacionadas con nuestra variable independiente y que afecten la variable dependiente. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior hablábamos de las relaciones espurias, hablábamos del número de cigüeñas y el número de niños en ciertos pueblos y ciudades que un biólogo observó, y decíamos que el biólogo no había caído en la cuenta de
tener en cuenta o de incluir el tamaño de la ciudad, y que esa era una relación espuria entre esas dos variables. ¿Por qué? Porque el tamaño de la ciudad explicaba el número de niños que nacían en una ciudad e igualmente el número de cigüeñas que se podían ver en los campanarios en la ciudad. Al no incluir esa variable, podríamos concluir que hay una relación entre cigüeñas y niños, pero al incluirla nos damos cuenta de que no es el caso. Este es precisamente el entorno o el marco teórico por medio del cual se puede incluir esa variable extra. En este caso, x1 sería cigüeñas, x2 sería el tamaño de la ciudad y la variable dependiente sería niños. Y tendríamos en una tabla, cada línea sería la ciudad número 1, tiene tal tamaño, tiene tantas cigüeñas observadas y tantos niños nacidos. La ciudad 2, la siguiente línea en la tabla, igualmente tendría tal tamaño, tal número de cigüeñas observadas y tal número de niños nacidos, y así sucesivamente, y podríamos, por medio de una regresión multivariada, como la que ven en este momento en la pantalla, con gasolina, poder asociar más claramente las variables y evitar los sesgos, que era uno de los supuestos que hacíamos con anterioridad. Ahora vamos a tomar un pequeño desvío, ya que ustedes, digamos, se dan cuenta que la interpretación de los coeficientes de la regresión multivariada es idéntica a la interpretación de la regresión de los coeficientes en la regresión bivariada. Y este desvío nos lleva a poder examinar en más detalle la intuición de la derivación de estas ecuaciones. Quiero que piensen un poco en una ecuación multivariada que únicamente tiene dos variables independientes, x1 y x2, tal como se muestra en la lámina. Ahora vamos a suponer una serie de escenarios hipotéticos. Pensemos en la primera de las variables independientes x1. Y supongamos que x1 y x2 están relacionadas, es decir, que la correlación no es cero, que hay una relación no necesariamente muy fuerte, pero que esa relación existe. Solamente piensen en x1 y x2. Si hay una relación entre las dos, podríamos pensar en hacer o estimar una regresión bivariada con x1 como la variable dependiente y x2 como la variable independiente. Estamos diciendo que están relacionadas. Luego, si yo estimo una regresión, puedo encontrar la magnitud del coeficiente para x2, que me permite estimar qué valores toma x1 cuando x2 tiene ciertos valores. Y en efecto, la ecuación que ven ustedes ahí, x1 igual a c1 más c2 por x2 más u, es precisamente una regresión lineal en la que x1 es la variable dependiente, x2 es la variable independiente, tenemos una constante y tenemos un error u. El error u, como lo es anteriormente, es la diferencia entre el valor observado para x1 y el valor que predecimos a partir de x2, es decir, x1 sombrero. U se entiende, como lo habíamos hecho también anteriormente, como la porción de x1 que no puede ser explicada por x2, es decir, el error, lo que x2 no puede ayudarnos a entender.